Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Lady Catelyn Stark estaba sentada frente a la reina, junto a sus damas y sirvientas. Todas cosían algunos arreglos y charlaban sobre la actualidad en la corte y los 7 reinos, más allá del norte. Pero todos los sentidos de Catelyn estaban puestos en el niño que jugaba con los hijos de ambas. Ese niño era Dan, que por primera vez en su vida se había acercado a jugar con otros niños. Catelyn estaba conmocionada, pero temía ser maldecida si decía algo, así que, cuando Dan saludó y preguntó si podía unirse, ella simplemente asintió con una reverencia. La reina Cersei mostró unos ojos llenos de ira, aunque ésta no alcanzó al resto de su rostro, que sonrió y asintió. Catelyn ya se había dado cuenta de que esa mujer era una loca muy siniestra. No quería tener nada que ver con la reina, y había insistido a su esposo en que debía contarle al rey sobre su traición, que a ojos de Catelyn era indiscutible. Pero Ned insistía en que necesitaban más pruebas. Catelyn, sin embargo, sospechaba que él solo quería proteger a los bastardos de la reina. Pruebas ya no hacían falta. El maestre había pasado la noche estudiando los registros, y Dan tenía razón sobre los cruces entre los Lannister y los Baratheon. Además, el rey tenía 2 bastardos bien conocidos. Elric Tormenta y una joven que había engendrado en el valle, cuando estaba bajo la tutela de Jon Arryn. Ambos tenían el cabello negro como la tinta y los ojos azules. Era absurdo que los 3 hijos de la reina fueran todos de cabello dorado y ojos verdes. Catelyn no pensaba desobedecer abiertamente la voluntad de su esposo, pero tampoco iba a permitir que su hija Sansa estuviese prometida con un bastardo. Eso sería una mancha en su honor, y ella no dejaría que Sansa saliera perjudicada. Por eso, había insistido una y otra vez para que su esposo presentara sus excusas al rey respecto al compromiso. A Catelyn no le importaba el destino de los bastardos de la reina si eso significaba proteger a sus propios hijos. Cuando, en el futuro, se revelara que los hijos de Cersei eran ilegítimos, la reputación de la pobre Sansa quedaría manchada para siempre. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Bran le pidió a Dan que tocara una canción. Catelyn aún estaba traumatizada por la que había tocado la noche anterior. No fue la única que perdió el aliento. Todas las damas y sirvientas presentes también habían estado en la fiesta de bienvenida al rey y recordaban la espantosa canción de Dan y bueno, no era espantosa, pero Catelyn nunca en su vida se había sentido tan aterrada. Ja ja ja. La risa de Arya rompió el silencio de muerte. Se asustaron, agregó con desprecio. Dan también rió, divertido. Era como si de repente fuera una persona completamente distinta. Pero Catelyn, que lo conocía, solo sintió más miedo. Se preguntaba qué estaría tramando. Su esposo había intentado hacerse el valiente y fue a reprender a Dan a su habitación, diciendo que no creía en cosas sobrenaturales. Pero regresó viéndose como un zombi y con una clara conmoción. Ahora ni siquiera quería oír hablar de Dan, y lo miraba solo por compromiso. Catelyn no sabía qué le había hecho Dan, pero estaba claro que su esposo ya comprendía que ese niño no era alguien que se debía subestimar. Dan, ¿de dónde sacas tus canciones? Las sirvientas dicen que los dioses susurran a tus oídos, preguntó Arya. Ella era la imprudencia en persona, y las sirvientas se sobresaltaron al oír la pregunta, temiendo que Dan se molestara. Pero él solo sonrió. ¿Susurros? Repitió con curiosidad. Sí, dicen que los dioses hablan con sus profetas, agregó con desinterés. No, estas canciones no son susurros de los dioses. Son cosas que vi cuando era joven y que me causaron una gran impresión. Por ejemplo, el requiem de muerte, dijo, tomando su arpa. Catelyn se tensó al instante. En otro mundo, en una tierra congelada y dura llamada Asgard, la muerte está a la orden del día. Allí existe una leyenda, dijo Dan, tocando suavemente las cuerdas. Catelyn comprendió que era el inicio de una historia. Y cuando una calamidad llegue, 7 guerreros de entre los más fuertes serán seleccionados para proteger Asgard y recibirán la armadura de un dios. Por esta leyenda, todos los guerreros de Asgard quieren probar su fuerza y demostrar que son dignos de portar una de las 7 armaduras que los convertirán en dioses guerreros. Uno de estos guerreros, quizás el más fuerte de todos, era Falkell. Falkell era todo lo que un guerrero podía ser. Fuerte, valiente, duro como una roca. Sus adversarios solo conocían una muerte rápida. Pero un día, mientras se disponía a matar a uno de sus enemigos, la esposa de este se interpuso, y con un golpe, ambos murieron.
Folkell no estaba contento con ese resultado, pero lo hecho estaba. Sin embargo, cuando se disponía a marcharse, el llanto de un bebé lo detuvo. Folkell fue hasta él y apretó los puños, dispuesto a concederle la misericordia de la muerte. Pero, al final, salió de aquella casa con el niño en brazos. Crió al bebé como a su propio hijo y le dio el nombre de Mime. Le enseñó todo lo que sabía y lo protegió en su infancia. Mime tenía una gran fuerza y poder. Su destreza y talento para la batalla solo eran superados por su padre. Pero Mime no era un guerrero. Prefería la música, y su tesoro más preciado era un arpa. Folkell sabía que, a pesar de su fuerza, el hijo que había criado no sobreviviría una vez que él no estuviera para protegerlo. Su amabilidad sería su perdición. No existía otro destino para los débiles en su mundo. Folkell amaba a su hijo y no quería que muriera, por lo que un día, mientras Mime descansaba de su brutal entrenamiento tocando su instrumento musical favorito, Folkell tomó su lira, el instrumento que amaba y que traía paz a su corazón, y la destrozó, mientras le contaba su origen y cómo había matado a sus verdaderos padres. Mime, que ya estaba furioso por la destrucción de la lira, ardió en odio y rabia, y de un solo golpe atravesó el corazón de su padre, quien no se defendió. Así, el gran guerrero Folkell de Asgard murió, viendo cómo su hijo se llenaba del odio y desprecio por la vida que le darían la fuerza de voluntad y el carácter del que antes carecía. Con el tiempo, la calamidad llegó, y los guerreros más poderosos fueron seleccionados para convertirse en dioses guerreros. Mime estaba entre ellos. En sus manos, un arpa sonaba en cada batalla ante sus enemigos, haciéndoles oír la canción que había tocado el día que mató a su padre, y que se convirtió en el requiem de muerte de Mime. Escuchar su última nota era una muerte segura, concluyó Dan, aunque sus manos siguieron tocando las cuerdas. ¿Qué son mis canciones?, preguntó Dan, dudoso, mientras parecía mirar al vacío. Mis canciones son mundos que otros como yo crearon. Pero ahora yo soy parte de esas canciones. Entonces, ¿qué soy? ¿Una canción más? ¿Mi propio sueño? ¿El sueño de alguien más? El mundo es realmente confuso a veces, dijo Dan con un suspiro de pesar, y dejó de tocar. Ese Mime es un tonto, sentenció Arya. Si yo pudiera ganarme la armadura de un dios, entrenaría todo el día, agregó. Arya, las damas no entrenan con la espada, reprendió Sansa. Catelyn hizo una mueca en su mente, porque esos niños no entendían nada. Pero ella sí entendía, y había estado escuchando, y también la reina y las sirvientas. Dan había dicho que no era un profeta, que era un dios. Y también había hablado de calamidades. Pero Catelyn no podía hacer más que seguir escuchando y observando, lamentándose, porque todas las palabras de Dan fueron oídas por las sirvientas. Catelyn se preguntó si los planes de Ned se estropearían por esto, pero negó con la cabeza. Nadie parecía sospechar aún la verdad sobre los hijos de la reina, que traerían la calamidad. Y Dan observaba de reojo a la reina zorra y a la madrastra malvada, mientras miraba a Arya Stark, una niña de cabellos castaños y ojos grises que parecía incómoda con su vestido. Arya Stark era una niña ignorante y salvaje, además de carecer de empatía y ser muy egoísta, pero ese tipo de personas eran las que sobrevivían en este mundo. Por eso, cuando su familia de lechugas cayó como moscas, ella persistía, aunque era una de las más jóvenes, manteniendo al menos un mínimo control sobre su propia vida. Había terminado en una secta de asesinos locos, pero tampoco era muy lista. No se le podía exigir demasiado. Sansa, según tú, las damas no hacen nada, replicó Arya. Las damas cosen vestidos y cuidan sus modales para no avergonzar a sus familias, dijo Sansa entre dientes, intentando recordarle a Arya que debía comportarse en público, mientras Lady Catelyn fingía no mirar. ¿Las damas cosen y cuidan sus modales?, se preguntó Dan. Estos niños son un montón de ignorantes. No hay duda de por qué toda esta familia terminó mal. Dan, dicen que hablas con los dioses. ¿Qué dicen los dioses sobre las damas y los señores?, intervino la pequeña Myrcella, llamando la atención de todos. Myrcella tenía la misma edad que Arya, y aún así era capaz de plantear ese tipo de preguntas. La diferencia en su crianza era evidente, y aquella pregunta tenía muchas intenciones detrás. Lo siento, pequeña niña. Al ser una bastarda, tu destino está sellado en este mundo. No puedo ayudarte, pensó Dan, encogiéndose de hombros en su mente. Los dioses tienen sus leyes, y en ninguna de ellas nombran señores. Son los hombres quienes los nombran, y quienes crean su sociedad, sus leyes y su forma de vivir.
Según lo que he observado, es la necesidad, y sus propias limitaciones como seres vivos, lo que da origen a las costumbres y leyes de los hombres. Por ejemplo, Sansa, acabas de decir que las mujeres no entrenan con espadas, pero en el norte, en las Islas del Oso, las mujeres mormont no solo han tomado el destino de su casa, sino que blanden hachas y portan armadura. Más allá, en el sur, en Dorne, las leyes de herencia no dependen de si son hombres o mujeres, pues la heredera de Dorne es la princesa Arianne Martell, y no su hermano. Las habilidades de las mujeres en ese lugar también son diferentes. A sus sobrinas las llaman las víboras de arena, y no es precisamente porque blanden la aguja de tejer con destreza, explicó Dan. Sansa solo pudo parpadear, pero Arya armó un escándalo, por lo que Lady Catelyn la reprendió. Dan sonrió y empezó a tocar una nueva canción, pensando que necesitaba incrementar su fama como enviado de los dioses. Y Cersei miró al pequeño engendro, que hacía solo unos minutos se había llamado a sí mismo un dios, y lo hizo de forma descarada. Cersei no tenía más remedio que aceptar que ese niño no era humano, pero jamás aceptaría que era un dios. Quizá alguna criatura sobrenatural disfrazada de niño. Tampoco era la primera vez que Cersei se encontraba con cosas mágicas. Ella había tenido una espantosa experiencia con Maggie la rana, que terminó en la muerte de Cersei sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. No permitiría que algo semejante volviera a ocurrirle. No volvería a ser maldecida por una criatura como esa. Aquella cosa debía morir. Lo decidió el día anterior, cuando el enano comentó que el maestre de los Stark parecía interesado en la heráldica Baratheon y Lannister. Cersei no sabía cómo los Stark habían descubierto algo, pero estaba segura de que tenía que ver con ese niño engendro, y no veía la hora de deshacerse de él. El problema era que estaban demasiado lejos de su área de influencia, y no había ningún buen asesino al que recurrir cerca. Cersei tampoco pasaba por alto al enano, que había hablado de forma despreocupada, pero ella sabía que lo hacía para observar su reacción. Cersei no tenía miedo. Si Lord Stark tuviera pruebas, ya habría actuado. Esas pruebas estaban en Desembarco del Rey, pero una vez allí, la vida de Robert terminaría, y las pruebas no significarían nada. Aún así, el pequeño engendro que jugaba con sus hijos debía morir y Cersei no pudo evitar parpadear al oír la conversación que ahora tenía Myrcella con el engendro. Le había prohibido hablar con él, pero el mocoso despertaba su curiosidad, y su música era algo nuevo para sus oídos. ¿Entonces tus canciones también son una dedicatoria para las personas que las escuchan? Preguntó Myrcella, y el engendro asintió. Si la persona tiene relevancia para el futuro, seguramente encuentro una canción para ellos, aseguró el pequeño. ¿Y alguien aquí es así?, insistió Myrcella. Muchos de los que están aquí, incluso tu tío, allí al fondo, respondió el engendro. A Cersei se le pasó un latido del corazón. Sabía lo que seguía. Myrcella miró a Jaime, que hacía guardia, y aplaudió. Entonces, toca una canción para mi tío, pidió, siguiendo la provocación del niño. Era evidente que quería meterse con ellos. Cersei creyó que su objetivo sería ella, pero fue su hermano gemelo quien atrajo su atención. Él había estado al fondo, cumpliendo su deber como guardia real y observando al engendro con cautela desde que entró en la habitación. Cersei ya le había comentado sus sospechas, por lo que Jaime estaba alerta. Cersei se preguntó qué interés tenía el engendro en molestar a su hermano. Fuera lo que fuese, el niño pensó un momento y luego tocó las cuerdas de su arpa, como buscando el ritmo. La tonada que emergió hizo que Cersei abriera los ojos. Parecía un grito ascendente, pero también tenía un tono triste. No era una melodía melancólica, sino vibrante. De nuevo, el engendro iba a tocar una música que jugaba con los sentidos. Cersei se preguntaba si debía intervenir, pero temía llamar demasiado la atención sobre sí misma. No es necesario, Myrcella. Estoy de guardia. Si quieres una canción, pide una para ti, dijo Jaime, con cierta aprensión. No tengo una guitarra para tocar esta canción como se debe, y tampoco es que la sepa bien, pero la parte importante puede sonar igual, respondió el engendro. Cersei supo que, como la última vez, no importaba lo que nadie dijera. La canción sería tocada. Myrcella y Sansa aplaudieron, y el niño comenzó a tocar. La música era extraña, escandalosa. Los tonos del arpa eran fuertes, como si el engendro quisiera romper las cuerdas. Sin embargo, también tenía ritmo. Era, sin duda, una melodía. Cersei sintió miedo. Ya no fingía escuchar la conversación irrelevante de las damas presentes.
Solo pensaba en si este engendro se atrevería a cantar algo que delatara a ella y a su hermano. Apretó los puños y los dientes, lista para actuar. Inconscientemente, su hermano acercó la mano a la empuñadura de su espada. Esta no es una canción para los que tienen el corazón roto. Cersei parpadeó. Su corazón se saltó un latido. Este engendro había percibido sus intenciones y dicho eso para tranquilizarla o para provocarla. No es una oración para los que perdieron la fe, no seré solo una cara más en la multitud, vas a escuchar mi voz cuando grite bien fuerte. No voy a vivir para siempre, solo quiero vivir mientras esté vivo, es mi vida. Mi corazón es como una carretera abierta, como dijo Tyrion. Hice las cosas a mi manera. Jaime dio un respingo y Cersei parpadeó. Al final, la canción no era una denuncia directa contra ellos. Pero por la expresión de Jaime, eso no era un alivio. La canción lo estaba afectando. Cersei pensó que ese niño solo tocaba cosas horribles con dobles intenciones. La canción tenía un tono rebelde y despreocupado, pero escondía tristeza y despedida. Quizás era una acusación velada. Hacer algo que sabías que era una tontería, pero hacerlo de todos modos porque era lo que deseabas. Y esa era la canción que, según el mocoso, correspondía a su hermano. ¿Está este niño llamando a mi hermano un idiota sin remedio delante de todos? Pensó Cersei con molestia, mientras la canción seguía con un ritmo y un tono que jamás había escuchado. Era una melodía de otro mundo y Cersei sacudió la cabeza para espantar esos pensamientos. Solo quiero vivir mientras esté vivo, es mi vida. Esto es para los que nunca se rindieron, para Rickard y Brandon, que nunca retrocedieron. El mañana es más difícil, no te engañes. Y Jaime palideció al escuchar los nombres, e incluso dio un paso atrás, con una expresión de profunda conmoción. La música seguía sonando con su tono escandaloso y extraño, con una fuerza casi estridente, acompañada de una melancolía introspectiva que, al final, se tornó triste y resignada. Pero Jaime Lannister ya no estaba allí. Estaba en otro lugar, en el salón del trono del Rey Loco, contemplando cómo Rickard Stark ardía en una pira mientras su hijo, Brandon Stark, se asfixiaba intentando liberarse para alcanzarlo. Ninguno de los dos retrocedió. Nadie avanzó para ayudarlos. No fue un acto heroico. Fue la cruda realidad de la corte del Rey Loco. Su realidad. La misma realidad a la que Jaime se había lanzado aquel día cuando, en medio de señores y festejos, se arrodilló ante el Rey Loco y, creyendo que sería glorioso, pidió ser un guardia real. Todo lo que vino después fue consecuencia de ese momento. La muerte de Rickard y Brandon Stark, las noches haciendo guardia en la puerta de la habitación del rey mientras la reina gritaba y lloraba, la muerte del propio rey en sus manos, y los cuerpos destrozados de los hijos de Rhaegar Targaryen, puestos a los pies del nuevo rey, envueltos en paños rojos. Y tío Jaime. Llamó Myrcella en voz alta, y Jaime volvió a respirar. Tío. Repitió Myrcella, y por las miradas de los presentes, no era la primera vez que lo llamaba. Ser Jaime, ¿le parece apropiada mi canción? Preguntó el niño de apenas 5 años. Su hermano Tyrion decía que era un prodigio, pero Jaime solo podía ver algo, y algo que podía hacerle daño sin usar una espada, y provocarle un frío en el estómago que solo podía identificar como miedo. Jaime apretó los dientes y también los puños. Oh, sí. Es apropiada. Gruñó, dispuesto a retorcerle el cuello a ese pequeño engendro, para que entendiera que había gente con la que no debía meterse y ser Jaime. Intervino Catelyn Stark, levantándose e interponiéndose en su camino. Por un momento, Jaime pensó en arrollarla, pero su hermana también se puso de pie, con una mirada de advertencia. Jaime respiró hondo, controlándose. Miró al niño, que lo observaba con curiosidad, sin ni una pizca de miedo en los ojos. Apenas un leve destello que Jaime juraría que era diversión. Eso solo aumentaba su rabia. Quería enseñarle a ese mocoso lo que pasaba con los que jugaban con fuego. Que cantar y leer libros no te salvaban del acero. Pero con Catelyn Stark de pie, no había muchas opciones. Jaime se vio obligado a retroceder, aunque ya había tomado una decisión. Ese mocoso no siempre tendría faldas tras las que esconderse. Y él no era como estos idiotas que se dejaban humillar por él sin hacer nada. Le haría entender. Decidido, Jaime retrocedió, mostrándole una sonrisa al niño. Niños, acompañen a Dan a jugar afuera. Vayan a ver a su hermano. Dijo que estaría en el patio de entrenamiento, ordenó Cersei. Lady Catelyn asintió rápidamente.
Y 2 horas después del intento de Jaime Lannister de darle una paliza, Dan ya tenía a 2 guardias de Invernalia siguiéndolo para su protección. Siempre se puede confiar en los Lannister para obtener beneficios, pensó Dan, satisfecho por haber logrado su objetivo de conseguir protección en tiempo récord. Ahora debía seguir aumentando su fama como enviado de los dioses, así que, tras deshacerse de los niños Stark y de los bastardos de la reina en el patio de entrenamiento, ascendió a la Torre de los Cuervos. Y Maestre Luwin, estuve viendo a los niños practicar escritura, y se me ocurrió una idea, dijo Dan al entrar en la torre. El Maestre Luwin, que enviaba algunos mensajes para Lord Stark, se volvió a mirarlo. Dan, bienvenido. ¿Y qué idea? Preguntó con interés, porque Dan solía revolucionar el mundo cada vez que inventaba algo nuevo. El Maestre Luwin no quería admitirlo, pero que Dan se interesara por la música le parecía una gran pérdida para la humanidad. Dan se acercó a los sellos de cartas del Maestre. No eran los sellos del Lord, sino del propio Maestre, que indicaban que la carta había sido enviada desde Invernalia. Maestre, he estado pensando en cómo escribir sin escribir. Y recordé estos sellos. Si grabamos palabras en lugar de simples marcas, esas palabras grabadas podrían usarse para reproducir textos. Sería una nueva forma de escritura, explicó Dan. El Maestre Luwin miró el sello y comprendió la idea. Bueno, y sí, pero escribir seguiría siendo más rápido, dijo, con tono prudente. Dan asintió, tomó un pergamino y una pluma, y comenzó a dibujar mientras hablaba. A menos que se necesite escribir miles de páginas con el mismo contenido. En ese caso, grabar las palabras y luego presionarlas sobre pergamino con tinta sería más eficiente. La velocidad aumentaría aún más si se usara una plancha con letras intercambiables. Así no habría que grabar nada. Si no queremos piezas móviles, también podríamos usar un material blando para cortar un molde. Eso haría que la escritura fuera más clara y uniforme. Si hacemos esto, miles de libros podrían imprimirse en una sola semana. No haría falta gente que supiera escribir ni copiar textos. He llamado a esta idea imprenta, concluyó Dan, entregándole el pergamino con un bosquejo al Maestre Luwin. Este se apresuró a tomarlo y a estudiar el dibujo. Sus ojos se iluminaron por unos minutos, mientras su mente se agitaba con las posibilidades. Pero, al final, negó con la cabeza. Ya me gustaría que algo así fuera posible, pero solo imaginar la cantidad de pergaminos que se necesitarían dejaría en la ruina a los maestres de la ciudadela. Ningún señor compraría tantos libros, por muy necesarios que fueran, explicó el Maestre Luwin. Dan asintió de nuevo. Sí, también he pensado en eso. Pero recordé esa cosa que queda en las rocas cuando la madera se mezcla con el agua y también en lo que usan las avispas para hacer sus nidos. Pensé que podríamos usarlo para escribir, pero no podemos andar raspando rocas para obtenerlo, así que me propongo extraerlo directamente y moldearlo por nuestra cuenta, para crear un sustituto del pergamino al que llamaremos papel, concluyó. El Maestre Luwin no entendió nada al principio. Pero Dan había dado 2 referencias, y su mente se puso a trabajar a toda velocidad. Recordó los residuos de madera flotando en aguas estancadas, como los que había visto en el pozo al pie del arciano en el solar del castillo. Una capa de sedimento que se adhería a las rocas. Nunca lo había relacionado con los nidos de avispas, aunque sí había estudiado su estructura protectora. El Maestre Luwin parpadeó. Dan, y el recubrimiento de los nidos de avispas es demasiado frágil para usarlo como pergamino, dijo con cautela. Además, creo que ese resultado tiene más que ver con la saliva de las propias avispas, y el Maestre Luwin se interrumpió. Si es la saliva de las avispas la que crea ese material, ¿por qué se observa el mismo fenómeno en agua estancada con madera y hojas? Se preguntó, y solo entonces comprendió por qué Dan había usado 2 ejemplos. Dan sonrió. Maestre, preparemos lo necesario para crear papel. Solo tengo una idea básica, así que tendremos que probar varias veces, hasta obtener algo mejor que el recubrimiento de un nido de avispas, sentenció, y Luwin se apresuró a tomar un pergamino y una pluma. Primero, un caldero y un fogón. No podemos esperar días a que la madera se remoje y decida darnos lo que buscamos. Debemos exprimirle resultados con agua hirviendo. En segundo lugar, he observado que los troncos no son muy útiles. Las astillas pequeñas dan mejores resultados, así que usaremos serrín, y Dan dio sus instrucciones para conseguir materiales y luego salió de la Torre de los Cuervos porque ya le había dado hambre.
Este proyecto le tomaría días, y sería buen entretenimiento mientras esperaba a que la reina zorra hiciera su acto final, para que su cabeza rodara y las lechugas blandas ganaran la guerra con ventaja por estar en casa. Una vez desapareciera la reina, sus posibilidades de abandonar ese lugar también aumentarían. Gracias a ella, su situación se había complicado, y si su cabeza rodaba, puede que hasta Lord Stark colaborara en enviarlo lejos para evitar la supuesta ira de Tywin Lannister. Dan fue al comedor, seguido de sus dos guardias. Los sirvientes de Invernalia se apresuraron a servirle y traerle su agua hervida. ¿Han visto a Tyrion Lannister?, preguntó Dan a las sirvientas, mientras los guardias de Invernalia lo observaban de reojo, igual que a los guardias Lannister. Al parecer, su reciente enfrentamiento verbal con Jaime ya se había difundido. No, Dan, no le hemos visto, dijo una de las sirvientas. Dan hizo una mueca mental. ¿Dónde se había metido el enano? Necesitaba guardaespaldas contra los insensatos, y ya los tenía. Pero también necesitaba aliados, y Tyrion era una carta fuerte para jugar contra los Lannister, una carta que Tywin ni siquiera sospechaba que él tenía. Cuando Tyrion lo matara, ni siquiera sabría por qué y no, Tyrion era alguien que probablemente explicaría su motivo antes de matar. Aún así, seguía siendo una carta poderosa, porque cuando la reina cayera, su padre seguiría siendo un cabo suelto. Por eso, debía usar a Tyrion en su contra. Y entonces ya no tendría más de qué preocuparse. Pero para eso, primero debía encontrarlo. Dan buscó a Tyrion durante toda la tarde, pero este había salido fuera de Invernalia. Así que Dan tuvo que aplazar sus planes y volvió a su habitación a dormir, sin haber logrado su objetivo. Para Dan, cumplir este objetivo con rapidez era crucial, porque Tyrion debía ir a cobrar venganza antes de que la cabeza de la reina cayera. Si se retrasaba, Tyrion podría quedar atrapado en Invernalia, y siendo un Lannister, no había forma de que lo dejaran marchar una vez arrestaran a la reina. Y al día siguiente, Dan se despertó con el cuerpo frío, a pesar de haber dormido dentro esta vez, y en una habitación cálida. Frunció el ceño al notar que incluso sus sábanas estaban frías. Mierda, y me voy a morir de nuevo sin saber por qué, gruñó Dan. Realmente odiaría haber trabajado tanto para terminar muerto otra vez. Incluso estaba jugando el juego de estos bárbaros y trazando un camino para destruirlos antes de que complicaran más su existencia. Si moría ahora, otra vez, y de una forma tan absurda, no sería una muerte terrible pero sí, definitivamente, sería una muerte muy molesta. Dan. Exclamaron las sirvientas que vinieron a vestirlo. Al tocarlo, notaron su temperatura y corrieron a buscar agua caliente para bañarlo. Así que no era imaginación de Dan. Estaba realmente helado. Tan frío se sentía, que esperaba irse con San Pedro en cualquier momento. Pero el agua caliente le devolvió el calor al cuerpo, y Dan solo pudo parpadear. Nunca había oído hablar de una fiebre al revés, pero como no era algo que pudiera controlar, solo podía preocuparse. Aún así, lo dejó pasar y siguió con sus planes. El día anterior también había sentido frío y no pasó nada. Después de un examen realizado por el maestre Luin, quien también interrogó a las sirvientas, estas le informaron que Dan estaba tan frío como el aire nocturno. El maestre parpadeó, pues, al igual que Dan, no entendía qué clase de enfermedad podía hacer que alguien tuviera el cuerpo frío y además de la muerte. Dan se preguntó si tendría que ver con el hecho de que ya había muerto una vez. Quizás los renacidos sufrían esa afección. Pero como no había más renacidos por ahí para comparar, solo podía encogerse de hombros y seguir planeando la eliminación sistemática de todos los que le estorbaban. Maestre Luin, olvidémoslo por ahora. Mi temperatura ya es normal, y tenemos muchas cosas que hacer, dijo Dan, mirando los materiales para fabricar papel que el maestre había preparado. Luin miró a las sirvientas con sospecha, quizás preguntándose si se habrían imaginado las cosas. Luego asintió. Dan, ya hablé con Lord Stark. Dice que podemos usar la herrería. El herrero no está muy contento, pero como es uno de tus proyectos, ha aceptado colaborar, informó el maestre. Dan asintió, revisando los materiales extra. Almidón, arroz, o cualquier otra cosa que imitara la saliva pegajosa que daba cohesión a los nidos de avispas, con el fin de evitar que el papel se deshiciera. También había rodillos saqueados de la cocina para aplanar la pasta que obtendrían de la madera, un colador de malla y una tabla. Todo rudimentario, nada industrial, pero Dan no planeaba volverse rico con esto. Solo quería aumentar su fama e influencia.
Y Tyrion Lannister, que seguía siendo buscado por el niño siniestro, había abandonado el castillo por segundo día consecutivo, ignorando a todos los sirvientes que le informaban que el muchacho lo buscaba. Al principio, Tyrion pensó que aquel niño se calmaría si cumplían sus caprichos. Pero estaba claro que no. Cersei, al parecer, lo había enfurecido más de lo previsto. Apenas le dieron lo que quería oro, ya les estaba haciendo desplantes. 2 días antes también se había enfrentado a Jaime, quien estuvo a punto de darle una paliza. Sin embargo, el rey intervino, gritándole durante 1 hora, y advirtiéndole que el Lord Comandante de la Guardia Real se enteraría del asunto. Cuando Jaime embistió, fue necesario que Lady Catelyn lo detuviera. Luego, Lord Stark canceló un compromiso que había hecho con el rey el día anterior para casar a su hija Sansa. El rey creyó que fue por ese incidente. Si no hubiera sido Jaime el responsable, seguramente habrían perdido a un guardia de la Guardia Real. En resumen, todo el que se metía con ese niño terminaba mal. Tyrion ya había perdido la curiosidad que sintió al principio al enterarse de su existencia, y no pensaba acercarse ni hablar con él. Solo esperaba que Cersei hiciera lo suyo y eliminara al pequeño engendro de la existencia. Si había algo que su hermanita zorra no toleraba, era ser despreciada. Y ese niño parecía su igual y por lo tanto, estaba destinado a un mal final. Era una lástima por el pequeño genio loco, pero al parecer era un malcriado. Y eso podía llevar a cualquiera a la muerte. Cersei no perdonaba ese tipo de cosas. Este viaje, que ya la había enojado, se había convertido en un desastre diplomático. Todo por culpa de ese niño. Tyrion se encogió de hombros. Había visto cosas peores que la muerte de un niño malcriado. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.